Hola, ¿qué tal? El día de hoy me encuentro aquí en la Escuela Secundaria Técnica número 15 y te vamos a hablar de un tema, pero esta vez no va a ser por partes, sino va a ser en totalidad, que viene siendo el enfoque holista. Mi nombre es Carlos Gabriel Hernández, soy estudiante de la maestría Gestión y Liderazgo Educativo en el IEN y mi tutor del curso Educación desde Enfoque Holístico es el doctor Maximiliano Jiménez Sánchez. Bien, te explico. El holismo es una doctrina filosófica que sostiene que las partes de un sistema no se pueden entenderse de manera aislada, tienen que verse juntas y como un sistema completo. Bien, hasta aquí ya tendrás una pista de lo que hablaremos. Eh, Hablamos de que la educación, que ve el ser humano como un todo y no como partes fragmentadas. Actualmente estamos en un mundo cada vez más complejo, con muchos retos globales, cambios acelerados y exigencias que van más allá de memorizar contenidos. Surge la necesidad de replantear la educación que llevamos hasta ahorita, donde estamos eliminando ese paradigma tradicional que solamente debemos centrar la transmisión de conocimientos, memorización y fragmentación de nuestros límites. En este punto entra lo que se le llama el paradigma holista. Propone que la educación forme parte de la formación de personas integrales con mente, cuerpo, emociones, espíritu, relaciones, etcétera. A lo largo del video vamos a ir aclarando dudas que tal vez surjan. Y un dato curioso, ¿sabías que la palabra holista viene del griego que significa holos? Bueno, del griego holos, que significa todo entero. Esto nos lo menciona González Ana María en su artículo eh, Educación holista, el arte de llegar a ser lo que somos en esencia. Bien, el contenido lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte que vamos a ver va a ser los principios rectores del paradigma holista. La segunda parte, las características en el ámbito educativo. Y la tercera parte, la relación del holismo con la educación en la práctica. Bueno, vamos todos, no por separado. Bien, el contenido lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte que vamos a ver va a ser los principios rectores. Bien, comenzaremos con los principios del paradigma holista. Eh, a lo largo del curso hemos visto diferentes actores. Mencionaré lo que recopilé de algunos. Como primer punto tenemos lo que es la unidad y totalidad, que nos lo menciona Spino Lara, donde nos dice que la realidad no está compuesta por partes aisladas, sino que tienen que ser relaciones interconectadas, y de esta manera la educación holista se tiene como un educando con un ser integral. En el número 2 tenemos la interdependencia y el contexto. Es donde el individuo se desarrolla con un contexto social, cultural y natural, mas no se aísla de sus relaciones y su entorno. Esto nos lo dice Hart, 2010. El tercer punto es el desarrollo cualitativo, no cuantitativo, donde se privilegia la profundidad, el sentido, más que acumular datos. Nos lo dice Spino Lara. El número 4, transdisciplinariedad. Esta palabra la batallo. Es superar barreras rígidas entre disciplinas, a que no puedes enseñar matemáticas, español y todo por separado, sino que conectamos los saberes entre todas las disciplinas, para valorar, fortalecer el saber hacer y lo que son valores, según Spino Lara. Y el quinto y último es la espiritualidad y el significado. No, al decir espiritualidad no se refiere a un sistema religioso, o un sentido religioso, sino a una dimensión
de humana, de sentido, valor, conciencia por sí mismo y del mundo. Nos lo menciona Espino Lara. Y como último nos deja que un educador desde el paradigma holista no enseña contenidos, sino acompaña al alumno a conocerse, reflexionar, a relacionarse y actuar en un mundo y ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones. En pocas palabras, el paradigma holista es una mirada más amplia del tema, más humana y más conectada. Bien, ahora veremos las características del paradigma holista en la educación. Aquí en este punto lo divido en dos puntos, que es el paradigma educativo viejo y el paradigma educativo nuevo. Anteriormente se tenía que la educación era memorística y atomizada, tenía que centrarse en la pura enseñanza, despersonalizada, no se basaba exactamente en el alumno, sino que a la ahí se va, por así decirlo. Alejado de la realidad, nosotros poníamos ejemplos, no se contextualizaba en base a lo que había en la localidad, sino un ejemplo al azar. Era directa y rígida, desarticulada entre las disciplinas, se centraba simplemente a repetir en la enseñanza de nuevo, enfocada en el desarrollo del contenido y orientada en el logro del objetivo. En cambio, en el nuevo paradigma educativo nos menciona que es relevante e integrador, se centra en el alumno y en su aprendizaje, tomando al alumno como centro del aprendizaje, como nos menciona la NEM. Fortalece la participación y la ciudadanía, que es fomentar como valores como el patriotismo y eso donde el alumno aprenda que somos un todo dentro de una misma república, por así decirlo. Se contextualiza en base a las problemáticas que tienen en su localidad, como se pide en el plan analítico. Es pertinente, participativa, flexible e integral. Como un dato curioso, según estudios, el paradigma holista es conocido como el paradigma emergente o ecológico, que nace a través de la contraposición del paradigma moderno, que es mecanista y fragmentado. Esto significa que la educación holista, no es algo que sea de moda, sino que va en respuesta a la fragmentación que vimos actualmente, a la desconexión que tenemos y a la educación que se ha basado simplemente en lo cuantitativo. Finalmente veremos lo que es la relación del paradigma holista con la educación, cómo se relaciona en este sentido práctico, tanto en la política educativa, en el modelo curricular, en el aula, la enseñanza y el aprendizaje. Y esto se divide en 5 puntos. El primer punto es el cambio de enfoque, donde tenemos que dejarnos de enfocar en temas y contenidos y empezar a analizar al alumno como un ser que aprende, se conoce y se relaciona. Dejar fuera lo memorístico y enfocarnos más en el alumno. El número 2 es un currículo integrado. Aquí en el currículo integrado es porque las asignaturas ya no las podemos ver de manera aislada. No podemos aprender ciencias alejado de la cívica y ética o alejado de las tecnologías. Tenemos que verlo todo unido, integrarlo. Como nos menciona, esto nos lo menciona en la NEM, a través de los ejes articuladores, donde conectamos los saberes, la vida y el contexto de los alumnos o de los alumnos. La tercera parte es el ambiente de aprendizajes enriquecidos. En esta parte se valoran las experiencias, los proyectos, la colaboración. Esto se refiere más que nada al trabajo por proyectos que se está enfocando. Como cuarto punto tenemos la formación del educador. Aquí el docente tiene que dejar de ver como un simple que nomás te va a enseñar, sino que va a ser alguien que te facilite, te acompañe, crea relaciones y no solo llegue, se pare enfrente del grupo, imparta la clase,
va para afuera. ¿Y qué le pasa a mi alumno? Pues no me interesa. ¿Qué falta en la comunidad? Tampoco me interesa. No, aquí ya es cambiar esa formación y revisar nuestros valores, nuestra práctica y nuestra concepción de la educación. El número 5 es la relación de saberes tradicionales y contextuales. Ahí me equivoqué, lo puse mal. Aquí es vincularse con los saberes locales, ambientales y éticos. Existen muchas comunidades donde existen muchas tradiciones y todas esas tradiciones nos pueden aportar mucho en las disciplinas para llegar a fortalecer ese aprendizaje significativo en ellos si lo hacemos enfocar de la manera correcta. Y de esta manera el alumno va a aprender más porque se va a basar en su realidad y en su comunidad. Por último, tenemos el desarrollo por competencias para la vida, donde aquí más que estar acumulando información, que qué es el átomo, que qué es la materia, que qué es la velocidad, no, aquí se busca que el alumno aprenda y pueda aprender a convivir, a cambiar y adaptarse. Que llegue una situación y en base a lo aprendido en la escuela, en lo contextualizado y eso pueda lograr resolver problemas de su vida cotidiana. En pocas palabras, el paradigma holista transforma la educación de transmisión de conocimientos a formación de personas integradas con sentidos y capaces de actuar en este mundo. Un ejemplo que puedo aplicar es cuando uno desarrolla actividades y no les pide que solamente estudien un tema, sino que lo relacionen en su comunidad y generen cambios. Por ejemplo, hace poco yo en mi escuela hice un proyecto de que reciclaje y herbolaria, y en base a eso hicimos macetas de papel reciclado y con la herbolaria reproducimos lo que era una planta que se llama citronela y creamos lo que es un repelente eh, ecológico, por así decirlo, a base de citronela, mm, agua hervida y diferentes hierbas que tienen la cualidad, porque existe mucho jejen en esa parte de Tuxpan y ahí estamos aplicando lo que es la educación holista. Para cerrar, llegamos a estas conclusiones. Bueno, llego a estas conclusiones en base a lo que hemos visto, donde el número 1 es que el paradigma holista plantea que formar parte ya no basta, que aquí ya necesitamos formar para el todo, lo que es mente, cuerpo, emociones, espíritu, relaciones y entorno. Si nos hemos dado cuenta, actualmente en clases los alumnos tienen demasiados problemas emocionales y esto separa su mente, su espíritu, y todo se separa y al final no se alcanza ese aprendizaje que quisiéramos lograr en ellos. Como número 2, los principios y sus características nos muestran que debemos cambiar o tener una forma distinta de educar. La número 3, en la práctica educativa, se implica transformar el aula, el currículo, los roles, espacios, experiencias, y implica pensar como la educación como un viaje de vida, no como un paso académico, ya que le pasa a muchos alumnos que llegan y se enfadan, que quieren que la escuela sea como un parque de diversiones. Es cambiar eso, donde el alumno no lo vea sino como algo enfadoso, aburrido, sino que lo vea como algo que le va a servir a futuro. Y como último, para ti educador, eh, ¿cómo puedes integrar este paradigma en tu práctica? ¿Cómo puedes hacer que tus estudiantes se vean como seres completos, activos, vinculados con su entorno y su comunidad? Entonces, en definitiva, la educación holista no es un lujo, sino una necesidad en estos tiempos de complejidad, globalización y cambio. Y puede ser la brújula para que la educación tenga un significado con impacto y con humanidad. Entonces, en definitiva, la educación holista no es un lujo, sino una necesidad en estos tiempos de complejidad, globalización y cambio. Y puede ser la brújula. Bien, quiero despedirme.
agradeciendo una vez más al doctor Maximiliano Jiménez Sánchez, que es nuestro tutor en esta asignatura de educación de enfoque holístico, por su orientación y su apoyo. Lo agradezco a cada uno de ustedes que me han acompañado en este video. Muchas gracias. Si les parece útil este contenido, denle like y compartan. Nos vemos hasta luego. Bien, quiero despedir